El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, la gente le preguntaba a Juan el Bautista, ¿qué debemos hacer? Él contestó, quien tenga 2 túnicas, que dé una al que no tiene ninguna, y quien tenga comida, que haga lo mismo. También acudían a él los publicanos para que los bautizara, y le preguntaban, Maestro, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Él les decía, no cobren más de lo establecido. Unos soldados le preguntaron, ¿y nosotros qué tenemos que hacer? Él les dijo, no extorsionen a nadie ni denuncien a nadie falsamente, sino conténtense con su salario. Como el pueblo estaba en expectación y todos pensaban que quizá Juan era el Mesías, Juan los sacó de dudas diciéndoles, es cierto que yo bautizo con agua, pero ya viene otro más poderoso que yo, a quien no merezco desatarle las correas de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Él tiene el bieldo en la mano para separar el trigo de la paja. Guardará el trigo en su granero y quemará la paja en un fuego que no se extingue. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba al pueblo la buena nueva. Palabra del Señor. Alabado sea Jesucristo por los siglos de los siglos. Amén. Bien, queridos hermanos, hermanas, hace 3 semanas iniciamos el nuevo año litúrgico con el tiempo del Adviento, un tiempo que nos va preparando a nosotros para celebrar la Navidad. La Navidad que es, pues, una conmemoración de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Ese momento en que Dios viene y se hace uno como nosotros, que Dios asume nuestra naturaleza humana y acerca lo divino a lo humano. Y hoy, pues, este Evangelio de Lucas nos habla de Juan, que preparaba el inicio de la vida pública de Jesús, el inicio del ministerio de Jesús. Juan preparaba a la gente para que tuvieran aquel encuentro con Jesús. Nos dice el Evangelio que mucha gente acudían donde Juan estaba bautizando, y parte de la predicación de Juan pues estaba centrada precisamente en el compartir, en el dar. Por eso les decía, el que tenga 2 túnicas, dé una al que no tenga ninguna, quien tenga comida, que haga lo mismo. Por tanto, podríamos decir nosotros que Juan estaba invitándonos a nosotros a tener una generosidad de corazón, a ser capaces de compartir con los demás. En otras palabras, a tener en cuenta a nuestro prójimo, a no pensar solamente en nosotros mismos, como punto de partida para una preparación del corazón para poder encontrarnos con el Señor. Luego van a aparecer una serie de personajes que se van a acercar también a Juan el Bautista. Se van a acercar publicanos, que son servidores públicos, se van a acercar pues soldados, que son agentes del orden de tiempos de Jesús, y ellos también pues van a sentir la inquietud. Al igual que nosotros hoy pues representamos diferentes grupos, desempeñamos diferentes roles, ejercemos diferentes funciones dentro de la sociedad, dentro de nuestra familia, pues así era también en tiempos de Jesús. Y como la palabra de Dios no pasa, porque es una palabra que siempre es viva y eficaz, pues podemos nosotros
también hacernos la misma pregunta que aquellos hombres, aquellas mujeres se hacían en tiempos de Jesús. Aquella pregunta que le hacían a Juan el Bautista: ¿qué tengo que hacer? ¿Qué debemos hacer para poder tener un corazón dispuesto para encontrarnos con el Señor? Y llama poderosamente la atención que Juan no nos pide cosas extraordinarias. Juan no nos está pidiendo que hagamos algo que sea tan difícil de hacer. Simplemente Juan nos está diciendo que tenemos que hacer lo que nos corresponde, que tenemos que cumplir con nuestro deber. A los publicanos les dice: ustedes no cobren más de lo que está establecido. No les dice: no le cobren el impuesto a la gente porque será su trabajo, sino les dice: no cobren más de lo que le corresponde, ¿verdad? Porque cuando nosotros, para citar el mismo ejemplo del Evangelio, le cobramos a alguien más de lo que corresponde, ¿estamos haciendo qué? Estamos robándole a esa persona. Y hay un mandamiento que nos dice: no robarás, ¿verdad? Y los agentes del orden, en este caso los soldados que se acercan a Jesús, también vienen con esa inquietud. ¿Y nosotros qué debemos hacer? Y Jesús les dice: bueno, no extorsionen, no denuncien a nadie falsamente. Nosotros sabemos también que hay un mandamiento que dice: no levantarás falsos testimonios de tu prójimo. Entonces, Jesús no le está diciendo a los soldados: no cumplan con su deber, no detengan a nadie, sino está diciendo: no extorsionen, que es también lo mismo decir no roben, y no levanten falsos testimonios sobre los demás para beneficio propio. Por tanto, Jesús lo único que nos está pidiendo a través de la predicación del Juan el Bautista es que para nosotros poder tener un corazón limpio, un corazón puro para encontrarnos con Él, simplemente tenemos que hacer aquello que a nosotros nos corresponde, que simplemente tenemos que cumplir con nuestro deber. Un padre tiene deberes, un esposo tiene deberes, una esposa tiene deberes, los hijos tienen deberes para con los padres. Tenemos deberes para con nuestros amigos, para con nuestros vecinos, y tenemos sobre todo deberes en nuestros centros de trabajo, en nuestra comunidad, en nuestra iglesia, tenemos también nuestros deberes. No se trata de hacer cosas a veces espectaculares ni extraordinarias. Juan simplemente nos dice que no hagamos el mal, sino que hagamos aquello que nos toca, que no busquemos de una manera egoísta nuestro propio beneficio en detrimento del mal de nuestro prójimo. Porque si nosotros, como le dice a los publicanos, cobramos más de lo que nos corresponde, ¿a quién estamos haciendo daño? A nuestro prójimo. ¿Y a quién estamos haciendo más daño? A nosotros mismos, porque estamos cometiendo un pecado contra nuestro hermano. Por tanto, la invitación de Juan el Bautista para disponer y preparar nuestros corazones para recibir al Señor es simplemente hacer lo que nos corresponde. ¿Qué nos corresponde a cada uno de nosotros como cristianos? Ser santos. ¿Y cómo somos santos? Haciendo la voluntad del Señor. Porque cuando nosotros buscamos nuestro interés personal de una manera egoísta y ambiciosa, ya no estamos haciendo la voluntad del Señor, sino estamos haciendo nuestra propia voluntad, nuestro propio deseo. Ese deseo que está contaminado por el pecado que habita en nosotros. Entonces tenemos que tener pues siempre una búsqueda de realizar siempre la voluntad de Dios, que es aquello que me toca. Aquello que como padre debo hacer, aquello que como madre debo hacer, aquello que como esposo debo cumplir, o como esposa, o como hijo, ¿no? Un empleado de la construcción tiene que buscar
que sus obras sean buenas, que perduren, que sean fuertes. Un empleado de la agricultura o alguien que trabaje en la agricultura, ¿qué tiene que hacer? Simplemente tratar de que aquello que siembra pueda dar fruto, y buenos frutos para que pueda servir para todos. Y vamos a un empleado de la salud, a cualquier otro empleado público y demás, todos buscar hacer aquello para lo cual he sido llamado, porque Dios tiene diferentes maneras de llamarnos a su servicio en medio de la sociedad. Y cada uno somos llamados a algo. Y eso que hacemos, pues tenemos que hacerlo, pues según Dios nos va presentando. No buscando nunca nuestro propio beneficio en detrimento del mal de nuestro prójimo, sino haciendo siempre lo que me corresponde para bien de todos. Porque el reino de los cielos comienza a construirse aquí, ahora, en la tierra, en la medida en que nosotros vamos haciendo la voluntad del Señor, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, entonces nosotros estamos haciendo una mejor sociedad. Y una mejor sociedad es el reino de Dios. Y a eso es lo que nosotros estamos llamando. A empezar a construir desde ahora, aquí en la tierra, el reino de los cielos. Y eso lo hacemos cuando actuamos de una manera, pues, que vaya cumpliendo la voluntad del Señor. Entonces, no tenemos que buscar hacer cosas extraordinarias. No tenemos que convertir una piedra en pan, porque esas fueron parte de las tentaciones que el maligno dio a Jesús cuando lo tentó en el desierto. Simplemente tenemos que hacer aquello que Dios nos llama, aquello a lo que Dios pues nos ha propuesto en medio de mi situación actual, en medio de aquello a lo que yo he sido llamado. Ustedes, dice Jesús, no cobren de más, ustedes no extorsionen, ustedes no denuncien falsamente. A lo mejor mi trabajo no tiene que ver nada ni con un empleado público, ni tiene que ver con un agente de orden, pero mi trabajo pues sí me invita también y me llama a un deber. Y cuando lo hago como un servicio para todos, entonces yo estoy preparando y disponiendo mi corazón para poder celebrar al Señor. Y este es domingo de alegría, el Señor está cerca, pero el Señor siempre nos dará esa oportunidad para que nosotros podamos estar preparados para recibirlo a Él dignamente. Amén.